Muy buenas tardes a todos los televidentes de CDN Deportes en este programa futbolístico de alineación titular. Un día más nos damos cita pues para hablar de la actualidad del fútbol en República Dominicana. Sin duda alguna hemos tenido un fin de semana interesante, no solamente en la LDF, sino también en nuestras princesas, las chicas, que ayer doblegaban a Haití por un contundente 2-0 y que nos permiten ir a cuartos de final para poder disputar ese evento ante México el próximo día miércoles. Pero todo eso lo vamos a analizar dentro de unos instantes. Antes queremos saludar a nuestro compañero y amigo Peter Núñez, porque hoy pues nuestro director, Fran Camilo, y luego compañeros como Dilio Guerrero, y también como Ale Triunfini y como Edwin Fernández, bueno, tienen sus asuntos personales y a nosotros son, al que nos ha tocado, pues bueno, el placer de poder estar aquí con vosotros un día más. Peter, muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Javier, y desde ya saludamos a esta fiel y consecuente audiencia de CDN Deportes, porque como cada lunes y viernes estamos listos, sí, para llevarles la mejor información del fútbol nacional, LDF, de nuestra chica de SEO Fútbol, porque recordemos que un fanático informado es un fanático que se respeta, y fanático que se respeta sintoniza alineación titular. Sin duda alguna, y no se pierdan la sintonía porque vamos a estar durante muchos minutos aquí hablándoles de esa actualidad del fútbol en República Dominicana. Y fíjense ustedes de que empezábamos pues llenos de dudas hace unos días cuando caíamos contundentemente ante Canadá por 10 goles a 0, luego caíamos ante Jamaica y bueno, muchos pensábamos de que íbamos a tener un tránsito por esta competición internacional verdaderamente tenuoso, pero a última hora esas incongruencias que nosotros pensábamos, por lo que estamos viendo, pues se están convirtiendo también en alegría. Y ayer, por la tarde todos pudimos disfrutar de nuestras chicas como doblegaban a Haití por 2-0 y sin duda, Peter, bueno, un buen sabor de boca y afrontar esos cuartos de final que parecía que no lo íbamos a tener fácil, ¿no? Así es, Javier, vencimos 2 goles por 0 con una lluvia de bendiciones, porque vaya que sí estaba lloviendo ayer en el Panamericano, pero entiendo que la clave de ayer fue esa simpleza, hacer esas pequeñas cosas que ayudaron al equipo a estar más compacto y unido para poder defender bien y atacar, aprovechar las oportunidades que tuvieron de cara al gol. Esa fue la gran clave del encuentro de ayer. Esperemos poder continuar de esa manera, porque de verdad que no ha sido fácil, sobre todo con esa derrota contundente que recibimos por parte de Canadá, pero entendemos que este equipo está lleno de talento, tiene buen potencial y hay que aprovecharlo al máximo, así que ¿por qué no sigamos apoyando a estas chicas que sin duda alguna nos van a dar muchas alegrías, Javier? Un partido que tenemos que argumentar que durante los primeros minutos Haití nos lo complicó. Nos lo complicó porque se hicieron dueñas y señoras del centro del campo, ¿no? Y bueno, nuestras chicas, como tú bien dices, ¿no? Entiendo de que tuvieron la paciencia también apoyadas por la climatología, de que, bueno, la selección haitiana pues se fuera confundiendo en sus jugadas de ataque, no iban enarbolando pues un gran juego. Sí que estaban haciendo jugadas de peligro, pero fíjate tú que en el minuto 38 caía el primer gol, que fue, yo diría que introducido con el alma, ¿no? María Torreira conseguía el avanzarnos en el marcador y luego en el 42 una egarense, porque es de Tarrasa, de la ciudad donde yo nací, ¿no? Julia Jiménez, que sin duda alguna hizo un auténtico golazo desde la línea de medios del conjunto haitiano, que le quitó las telarañas bueno, a la portería desde que se inauguró el Panamericano de San Cristóbal, ¿no? Y luego también resaltar y reseñar esa gran actuación de nuevo de nuestra guardameta Peña, que yo diría de que nos está ilusionando, ¿no? Porque siempre la portería la hemos tenido un poquito ahí en duda en todas las categorías, y bueno, Peña nos está dando esa ilusión de que puede ser una guardameta para las categorías superiores que nos puede ofrecer una garantía muy interesante, ¿no? Sí, Xavier, y definitivamente Paloma es una gran líder dentro del terreno de juego. Ayer lo veíamos cómo daba instrucciones, cómo sacaba el equipo, porque entendemos y somos partidarios que mientras más alto podamos defender, es decir, más lejos de tu área puedes defender, mucho más cómodo te vas a sentir. Y eso fue
una gran cualidad que sucedió en el encuentro ayer, porque las chicas con esa simpleza en la defensiva, balones que recibían, balones que despejaban, sin complicarse, sin darse mayor lujo, y con una siempre líder Paloma, perdón, que ayudó a liderizar ese equipo o esa salida del equipo limpia. Y bueno, y los dos goles definitivamente fueron unos golazos que todos disfrutamos y esperemos que podamos seguir viendo esta actuación de estas chicas que son un gran talento. Además, tenemos que resaltar una cosa y es parte de lo que nos está dando la razón, ¿no? En esta situación que se está viviendo dentro de la selección nacional sub-17, ¿no? Y que ese es el tiempo, que es el de preparación, porque evidentemente cuando nos cogió Canadá nos cogió totalmente descolocadas, ¿no? Queriendo hacer muchas cosas y no salía nada. Y bueno, está claro de que si nuestras selecciones cuentan con tiempo, pueden entender lo que el técnico, la técnica, en este caso, Bethsaida Uri, quiere desarrollar dentro del terreno de juego. Nuestras chicas no son tontas si asimilan pues esas enseñanzas, ¿no? Y se vio como en este compromiso ante Haití, ya con muchos minutos dentro de sus piernas, bueno, nuestras, sin hacer un fútbol del otro mundo, pero un fútbol práctico y entendible, nuestras chicas son capaces de complicar las cosas a las selecciones como Haití o como Bermudas, ¿no? Sí, por eso insistimos de manera rotunda, Xavier, desde esta tribuna de que necesitamos juegos amistosos, necesitamos partidos de bagaje para que estas chicas o todas estas selecciones inferiores puedan desarrollar su juego, porque ya hemos visto que sí, ciertamente, este es el cuarto partido que ellas juegan de forma consecutiva y se ve cómo esa continuidad, esa sinergia que han podido tener las chicas ha ayudado a mejorar cada día su forma de desarrollar el juego. Veíamos, por ejemplo, ante Jamaica ciertas preocupaciones que algunas funciones o estrategias no estaban dando acorde a lo que se pedía o no había esa sincronía entre ellas porque obviamente no es lo mismo tener un microciclo que ya tener partidos amistosos donde tú rodando el balón y jugando el día a día te va a permitir conocerse entre ellas, desarrollar esas estrategias que se piden desde el cuerpo técnico y obviamente las victorias van a llegar. También es importante, Xavier, resaltar es la continuidad de un proyecto, la continuidad de un trabajo que se pide a gritos que por favor se continúe con este trabajo que se viene realizando, porque no sé si tú tienes alguna información, pero por lo menos yo al día de hoy no tengo información sobre lo que es la continuidad de Benny Rubido. Y a pesar de que la profe Bethsaida es la encargada de esta sub-17, entendemos por activa y por pasiva que ellos han venido trabajando de forma conjunta y han hecho un equipo de trabajo interesante que es lo que ha ayudado a que estas chicas puedan avanzar cada día más. Contestando a tu pregunta, la continuidad de Benin Rubido todavía está en suspenso, porque supongo y entiendo que no tiene ningún sentido en absoluto, que están esperando a que concluya esta competición, ¿no? Y una vez hecho, pues se asentarán o se asentarán de nuevo, ¿no? Para negociar, a ver si Benin Rubido está presto y dispuesto a, asumir no los retos, diría yo, sino esos compromisos que quiere la federación con él y luego también esa contraprestación, no solamente económica, sino también deportiva, de que está solicitando el técnico español. Pero eso en las próximas fechas nos lo darán a conocer, pero para concluir el comentario, quiero resaltar y comentarles a los de la federación que no saquen mucho pecho, porque luego nos lo hunden, y lo que es bueno es que se siga trabajando y se siga asentando los proyectos, porque esto está saliendo bien por la calidad del equipo técnico, por la ilusión de nuestras chicas, pero ahora hace falta que se consolide el próximo proyecto de todas las elecciones y a ver si las vemos cómo se van preparando. Eso sí, fíjate tú que quedamos en una antesala, salimos de partidos que venimos ya con la inercia ganadora, pero tenemos el próximo evento que sin duda alguna lo vamos a tener muy complicado, ¿no? Es un rival de entidad. Tenemos a México, ¿no? Que lo podemos catalogar en el nivel top del fútbol femenino. Y aquí sí, las chicas de Beni Rubido tienen que estar mucho más tranquilas
con la misma ilusión, ¿no? Pero asumir de que, bueno, cualquier cosa que salga de este encuentro, siempre y cuando no sea una derrota abrumadora como la que sufrimos ante Canadá, pues es positivo, ¿no? Sí, definitivamente, Xavier, hay que salir con la cabeza fría, con tranquilidad y paciencia para poder hacerle daño a un equipo mexicano que es bastante compacto. De hecho, viene de ganar 15 goles por 0, o sea, es un equipo bastante contundente, pero entiendo que con paciencia y haciendo esas pequeñas cosas de manera eficiente, podemos tener un buen resultado y, por qué no, soñar con un paso ya a semifinales. Pero es importante estar centrado y no dejarnos llevar por la alegría, sino que sigamos dando ese paso día a día para lograr avanzar como merecemos, porque México es una dura pieza y no nos lo va a poner nada fácil en este encuentro, que recordemos que va a ser el día miércoles a las 4 de la tarde en el Félix Sánchez y va a ser transmitido también por CDN Deportes. Entonces, a toda nuestra audiencia que estén pendientes, si no pueden asistir al partido, lo pueden ver por aquí, por CDN Deportes. Y qué importante es jugar en un estadio adecuado. Y cuando digo adecuado, no quiere decir que el Félix Sánchez no lo sea, ¿no? Pero ayer las gradas del Panamericano de San Cristóbal tuvieron un color especial. Y mira que llovía, porque llovía a cántaros, ¿no? Pero esa grada estuvo apoyando, y en esta ocasión sí que se notó ese calor humano, ese calor del número 12, ¿no? En nuestras chicas, que fueron llevadas en volanda por la ilusión de la fanaticada, y bueno, acallaron, ¿no? Esa fanaticada también al gran número de seguidores de Haití que habían también presenciando el partido, ¿no? Sí, entendemos que es bastante difícil llenar, ¿no? el Félix Sánchez, porque es un estadio bastante grande, pero debemos acudir masivamente y apoyar a estas chicas, porque definitivamente ese jugador número 12 es vital. Ese ánimo que puedas tener en algún momento después de haber perdido algún balón o algo, pero que tengas ese aliento de tu público que te ayude o te motive a lograr esas grandes cosas, definitivamente es un envío anímico importante. Y entiendo que ayer hay que felicitar a todas esas personas que se dieron cita en el Panamericano, porque estaba lloviendo y no era cuento, y de verdad que había un público bastante importante y alentando a las chicas durante esos 90 minutos, que fue bastante importante. Es que una numerología pequeña en un estadio pequeño como en el Panamericano se nota. Esa misma numerología lo pones tú en la grada del Félix Sánchez y parece una anécdota, ¿no? Que no ha ido nadie al terreno de juego a presenciar a nuestras chicas. Y yo entiendo de que esto pues a veces se tendría que reajustar, y los partidos de nuestra selección hoy por hoy tendríamos que buscar un escenario, ¿no? Más adecuado para la fanaticada, de que se haga notar y nuestras selecciones sientan ese calor del fanático, que sin duda alguna es interesante. Ya para ir concluyendo la información de nuestra selección nacional absoluta sub-17 femenina, decir de que los cuartos de final han quedado confeccionados por ese partido que estamos diciendo, de México ante República Dominicana. Luego también se van a enfrentar a Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, Canadá. Sin duda vamos a tener partidos interesantes, y bueno, prever de que Estados Unidos casi seguro va a estar en la final, y posiblemente también México tiene muchísimos números para poder afrontar esa final, ¿no? Sí, Xavier, totalmente. Va a ser de aquí en adelante, no es nada fácil, el camino es bastante complicado, pero bueno, nada es imposible, el balón es redondo y viene en caja cuadrada, como siempre decimos, así que cualquier sorpresa vale. Desde aquí me gustaría hacer un breve llamado a la federación, Xavier, para que podamos apoyar también al desarrollo de estos otros grandes estadios, en el Cóndor de la Vega, en Moca, en Santiago, en todas estas zonas donde el fútbol es bastante apoyado, porque ayer veíamos un clamor por las redes sociales, donde mucha gente pide que la selección pueda jugar en esos otros, digamos, sectores del país donde sabemos que el apoyo es masivo y contundente, y por qué no soñar algún día con ver algunas de las selecciones jugar en La Vega, en el Junior Mejía. Imagínate, sería más que impactante con ese número 12 que siempre está apoyando al fútbol en esos sectores. Hoy por hoy nos tenemos que limitar al Félix Sánchez, al Panamericano de San Cristóbal, cuando tengamos en condiciones el Parque del Este, evidentemente, y luego también con el Cibao Stadium, ¿no?
porque son los campos, los terrenos de juego que reúnen las condiciones pues, para poder ofrecer eventos internacionales, el tipo de la iluminación artificial que también es necesario, ¿no? Y bueno, iremos avanzando con toda seguridad, y lo que quiere todo el mundo es de que esa selección se pasee por toda la isla, ¿no? Para hacer llegar a la tricolor, ¿no? A los niños de todas las ciudades y de todos los pueblos, ¿no? Para que puedan completar y contemplar a sus ídolos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no se pierda la sintonía de alineación titular, porque todavía nos queda muchísima agenda por delante. En unos instantes, después de estos consejos publicitarios. Muy buenas tardes de nuevo, seguimos aquí en alineación titular, pues como no, repasando la actualidad del fútbol en República Dominicana y mamma mía el fin de semana que hemos tenido en cuanto a la LDF. En su séptima jornada, la que concluía la primera vuelta de la liga regular y que, bueno, ha quedado con los siguientes marcadores: Cibao 5, Atlético San Cristóbal 1, Delfines del Este 0, Atlético Pantoja 5, Jarabacoa Fútbol Club 1, OIM 1, Atlético Vega Real 2, Moca Fútbol Club 2. Bueno, Xavier, y así después de esos resultados, la fase regular, la tabla quedó Cibao Fútbol Club en el primer lugar con 17 puntos, muy seguido de cerca por Jarabacoa con 13 puntos, Moca pegadito de Jarabacoa con 12 puntos, Atlético Vega Real en la cuarta posición con 10, OIM en la quinta posición con 8, faltándole con un partido menos, un partido pendiente. Igual Atlético Pantoja, que tiene un partido pendiente con 7 puntos, y ya por ahora fuera del hexagonal final, Atlético San Cristóbal con 5 puntos y un Delfines del Este que hasta ahora no ha logrado sumar ninguna unidad en esta primera fase regular, o en esta primera mitad de la fase regular que concluyó el día de ayer. Solo falta ese juego pendiente entre OIM y Pantoja. Y vamos a ir afrontando pues, el análisis de la jornada tal cual se fueron sucediendo los eventos deportivos. Y vamos a iniciar con ese contundente Cibao Fútbol Club de 5, Atlético San Cristóbal 1. Un encuentro que pese a esa gran diferencia que hay en el marcador, tenemos que decir que los hombres de Atlético San Cristóbal se les subieron un poquito a las barbas a Cibao, ¿no? Le estuvieron complicando la situación y bueno, sin duda, Peter, un partido que, bueno, al final, evidentemente, cuando tienes a un equipo como Cibao, que es una máquina demoledora, por delante, pues está claro de que te condena y te penaliza muchísimo, ¿no? Vaya, ¿y en qué momento llega Cibao a su gran nivel, Xavier? Porque ya estamos próximos a las competiciones internacionales, a la CFU, y como muy bien dices tú, este marcador abultado en principio, debemos reconocer que en el primer tiempo fue un encuentro bastante disputado, donde Atlético San Cristóbal le plantó la cara a Cibao y fue bastante complejo para Cibao avanzar, ¿no? En este encuentro, donde hay figuras que destacan definitivamente en San Cristóbal, como es su portero Pedraza, y en la delantera tanto Mon Ramírez como Franceli son jugadores que hay que tomarlos muy en cuenta. Franceli parece que se multiplicara, parece que fueran 5 Franceli que están en la cancha, porque tú lo ves en la delantera, lo ves en el medio campo, lo ves defendiendo, lo ves sacando el córner, lo ves por todos lados. Es un jugador bastante interesante, pero definitivamente Cibao ya tiene aceitada o tiene preparada su maquinaria y demostró la profundidad de su banco, Xavier, porque dio una rotación importante de varios jugadores y vimos cómo ya en el segundo tiempo, definitivamente esa maquinaria naranja pasó por encima de San Cristóbal. Así es, y fíjate tú, parece aquel que va al sastre, ¿no? Dice, tengo aquí una pequeña mota en el traje, míreme usted a ver cómo me la quita, ¿no? Y ahí viene luego el recorte y te sacan a toda la caballería y ahí es donde sucede lo que sucede. Y un partido que se le puso de cara, ¿no? De cara a los hombres de Jorge Alfonso, porque en el minuto 3
Japa recuperaba después de un error defensivo a pase de Parra, ¿no? Y ahí ponía un partido que parecía que se iba a mostrar, como decíamos, muy fácil, muy sencillo, un caminar tranquilo, ¿no? En el minuto 17 se ponía por mediación de Parra el segundo gol, acortaba distancias en el minuto 38 Almonte, a pase de Mon, que una jugada con una presión defensiva muy interesante de los hombres de Atlético San Cristóbal, ¿no? Y esto, bueno, llevó a unos minutos de mucha incerteza, ¿no? Por parte de Cibao y que duró hasta el minuto 62, donde desde fuera del área, ¿no? Hay un chute increíble de Giancarlo López que le quitó las telarañas, yo diría que a la portería, ¿no? Y bueno, luego a partir de ahí, Juan David Díaz, que había entrado en esta segunda parte, siguió demostrando que tiene un olfato de killer increíble, ¿no? Luego le anularon un gol también a Cibao, que hizo una asistencia impresionante Juan David Díaz. Y cómo no, pues de nuevo Alba, en su segundo, yo diría que trocito de partido que disputaba ante Cibao, volvía a demostrar de que es un delantero que le llega la enchufa y le complica mucho, mucho las cosas, ¿no? Sí, hay que hablar de ese gigante uruguayo llamado Cristian Alba, Xavier, porque ciertamente es un jugador interesante por su tamaño, mide 1,94 aproximadamente, y es un señor que pensábamos que quizás su punto fuerte iba a ser por arriba, ¿no? El juego aéreo, y los dos goles que ha marcado ha sido mostrando cierta destreza con los pies. Quizás no es un jugador tan veloz, pero sí está posicionado, sí está de frente, de cara al gol constantemente, y ya hemos visto cómo en dos partidos que no ha jugado de forma completa, sino han sido periodos de tiempo, ha marcado dos goles, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y otro también es Juan David Díaz, que parece enchufarse nuevamente de cara al gol, y vaya que este equipo se va a poner bastante peligroso, porque entre Charles Herold Jr., Juan David Díaz y este señor Cristian Alba, cuando la agarren la van a conectar. De hecho, tienen a muchos fanáticos todavía felices. Hay gente que está todavía celebrando desde el viernes, Javier, porque entiendo, hoy es lunes, feriado aquí en nuestra República Dominicana, y todavía como que hay gente celebrando. Hasta parte de nuestro equipo también debe estar celebrando, pero bueno, lo importante es que se están preparando y disfrutando de estos juegos tan emocionantes como han sido los de este fin de semana. Sí, ese es el motivo de que Fran Camilo no nos acompañe, entiendo yo, ¿no? Que todavía debe estar con la bandera del Cibao y ahí demostrando de que son los líderes de la competición y estará celebrando, pues se habrá ido a Puerto Plata también, pues no sé, para coger unos baños adecuados para su salud, porque ya se nos está haciendo también mayor, ¿no? Pero bueno, ahí está esa celebración del conjunto del Cibao, que fíjate tú, concluyó la primera vuelta avasalladora como la temporada anterior, demostrando de que es un equipo, sin duda alguna, que tiene las credenciales de nuevo para campeón y que lleva una inercia muy positiva para afrontar el campeonato de la CFU, que en breves fechas lo vamos a poder disfrutar en nuestro país, ¿no? Totalmente, Xavier, y hay que reconocer que Sibao arrancó con muchas dudas, también tenía muchas bajas, muchos jugadores lesionados, pero poco a poco han ido vaciando esa enfermería, ese equipo se ha ido engranando, y ahora pareciera que cualquier jugador que entra está enchufado y hace un gran juego, porque veíamos el mismo Japa que jugó un momento, marcó gol, el mismo Parra, el golazo de Giancarlos López desde una distancia considerable, fue un golazo, el mismo Juan David Díaz también dejó muchos destellos de calidad y ese gol, y bueno, es un equipo que definitivamente va a ser el equipo a vencer, y bueno, es el actual campeón y está defendiendo su campeonato con mucha lucha y con mucha garra. Uh-huh. Y bueno, ahí cerramos el comentario del encuentro entre Cibao Atlético San Cristóbal. Recuerden ustedes que el marcador fue 5-1 y vamos a hablar del segundo evento de la jornada, número 7, donde se enfrentaban Delfines del Este ante Atlético Pantoja. Un análisis del encuentro lamentablemente no podemos hacer porque no lo pudimos ver por la pequeña pantalla, pero sí que podemos hablar de sensaciones, ¿no? De sensaciones que nos deja este contundente marcador de Atlético Pantoja doblegando en la localía de Vallaguana a Delfines, y las lecturas en primer lugar son las siguientes, al menos bajo mi punto de vista. Bueno, lo de Delfines la semana anterior ante Cibao pues fue una ilusión efímera,
porque jugando como local y nosotros entendíamos de que con esa inercia de buen juego pues podía complicarle un poquito las cosas ante Atlético Pantoja y que el proyecto de Javier Molinari y de Delfines del Este ya le quedan muy pocos actos por delante para poder reconducir una situación que se le convierte muy complicada, ¿no? Muy complicada porque, como decimos, faltan simplemente pues 7 partidos y bueno, tienes dos equipos por delante los cuales te están sacando cada vez una mayor diferencia, una mayor ventaja y si hasta ahora no has hecho los deberes, hasta ahora tu equipo no ha conseguido en los momentos buenos que habéis tenido el poder puntuar, pues se entiende de que la cosa se va a complicar mucho. Por parte de Atlético Pantoja, las sensaciones que nos deja es que, bueno, esa presión que tenían de estar fuera de la liguilla, bueno, queda un poco desentumecida, ¿no? Porque Atlético San Cristóbal, pues está claro de que cayó ante Cibao, ahora le llevan un diferencial de 2 puntos dentro de la tabla y los hombres de David González al menos van a afrontar ese partido del día 5 de mayo ante OIM con un poquito menos de presión. Digo un poquito menos, ¿no? Porque tener ahí en la espalda a Atlético San Cristóbal, que en cualquier momento te lo puede complicar y que es tu próximo rival cuando inicie la jornada número 8, pues es una presión añadida importante. Pero lo interesante es de que hombres como Rodríguez, que vieron 2 goles en su casillero particular, luego Ronaldo Vázquez, que sigue demostrando de que es un grande del fútbol dominicano, Rentería, que ha llegado a Pantoja y bueno, también ha visto la portería, y luego Jiménez, que también fue el que puso el colofón a este marcador de 0-5 ante Delfines del Este. Sí, Xavier, ya decíamos el viernes que este era un partido crítico para ambos equipos por la situación que estaban viviendo, pero entendemos después de este resultado que sin duda alguna va a ser un punto de inflexión para el conjunto de Pantoja por lo que se le viene y que necesitaban ellos de un resultado así, abultado, que quizás los llene de confianza para afrontar este camino que está por venir, porque ciertamente tienen un punto o un partido menos, que es importante ante OIM, que va a depender y lo va a mostrar su futuro a corto plazo. También en el primer encuentro de esta segunda vuelta tienen un partido más que difícil y un partido más que importante porque es ante San Cristóbal y en el Panamericano, es decir, un lugar donde el equipo de San Cristóbal se puede hacer fuerte, no lo va a tener fácil y de no vencer Pantoja a OIM en ese partido pendiente, los puntos van a estar o la diferencia va a estar muy cerca y cualquier cosa puede pasar. Y ya estamos claros de que aquí en adelante cada juego cuenta y no se puede estar dejando esas largas diferencias. Por otro lado, en cuanto a Delfines, bueno, definitivamente ya está en una situación más que crítica. Es triste decirlo, pero es la verdad. Después de finalizar esta primera parte, estos primeros 7 juegos, un equipo que no ha podido marcar, no ha podido sumar, perdón, ningún tipo de puntos y en cada uno de los encuentros ha recibido 2 o más goles, es algo bastante preocupante. No sé qué estará pensando el profe Molinari y los directivos de Delfines del Este, pero en definitiva se le pone muy cuesta arriba porque han demostrado los otros equipos que cada día se están preparando más, cada día sus jugadores se han ido sumando a esta dinámica de la LDF y va a ser difícil poder remontar esa distancia que por ahora se mantiene a 5 puntos, pero parece muy difícil remontarla, ¿sabes? Tú fíjate cómo concluye esta primera vuelta, ¿no? de la liga regular con los dos transatlánticos del fútbol dominicano de una diferente forma, ¿no? Y las fanaticadas entiendo de que deben de estar una muy ilusionada y la otra muy, pero que muy molesta, ¿no? Iba Fútbol Club encalomando pues la primera posición de la tabla y además de una forma contundente y mostrando ese potencial de equipo grande, ¿no? Y luego tenemos a un Atlético Pantoja de que su escala de valores ha cambiado radicalmente. Ha cambiado de que te tienes que ir a jugar la vida casi bien con el colista y mirar de reojo al antepenúltimo, el cual es tu máximo rival, ¿no? De momento, de momento. Porque también esta tabla clasificatoria está claro de que
de que es un poco engañosa por el tema de que estamos comentando de que Atlético Pantoja va con un encuentro menos a la misma y que en estos momentos, bueno, pues si ganas ese partido ante OIM, estaría empatado en la cuarta posición con Atlético Vega Real con 10 puntos. Pero ese no es el problema de Atlético Pantoja. Yo diría que el problema son las sensaciones, ¿no? Y la sensación de Atlético Pantoja es una sensación preocupante si la comparas con tu máximo rival de Ciudad Fútbol Club, que está ilusionando a propios extraños, ¿no? Así es, Javier, así es. Y yo creo, bueno, forma parte de la dinámica, pero el fútbol también hay que verlo más allá de las tácticas y de la parte física, también es una parte muy emocional. Y por eso resaltaba que quizás este partido o este último resultado que obtuvo Pantoja sea ese punto de inflexión, sea esa inyección anímica que necesita este equipo para romper esa dinámica negativa que venían recorriendo días atrás, semanas atrás y poder posicionarse más alto en la tabla. Entiendo que han sido un desarrollo bien difícil porque solo tienen 2 partidos ganados, 1 empatado y 3 perdidos y por momentos, oye, tú ves esos números y son decepcionantes, ¿no? Para un equipo de Pantoja donde quizás la fanaticada se siente muy descontenta, hemos podido percibir tanto en las redes sociales o las veces que hemos asistido al estadio como la fanaticada está un poco disconforme, pero entiendo que con este resultado, ojo, no es solo un resultado, sino este envión anímico puede ayudarlos a cambiarle la cara y por qué no empezar a dar esa lucha entre los primeros 3 o 4 que van a ser muy disputados y va a estar muy interesante. En una tabla que está, o una LF que está bastante pareja porque Jarabacoa está dando, fíjate, todavía está invicto, tiene 3 victorias y 4 partidos empatados. Cibao también es el otro equipo que son los únicos que no han conocido la derrota y tanto Moca y Atlético Vega Real se mantienen en esa media de la tabla dando la pelea y por qué no, va a ser una jornada bien interesante, una segunda parte más que interesante y los pequeños detalles van a contar de aquí adelante. Y decir de que, bueno, las estadísticas, ¿no?, de Atlético Pantoja se limpian un poco debido a esta gran goleada, porque hasta ahora, bueno, ahora en la actualidad su bagaje de goles a favor son 11 goles, pero consiguieron 5 en la última, por lo cual quedaba muy distanciado de los 17, ¿no?, que tiene Cibao Fútbol Club. Y bueno, eso también son numerologías comparativas de los equipos, ¿no? Y lo comparamos al más grande porque se entiende de que Cibao también, perdón, Pantoja también es uno de los equipos más grandes históricamente en la LDF por su trayectoria, ¿no? Que no se ofendan el resto, pero los números, las ligas así lo marcan. Vamos a hacer un nuevo alto en el camino, seguimos con unos consejos publicitarios y nada, en un momentito volvemos aquí en alineación titular. Bueno, seguimos aquí en el programa de alineación titular, hablándoles de la actualidad del fútbol en República Dominicana y más concreto en este espacio ahora, en estos minutos de la LDF. Y otro partido que se ha disputado este pasado fin de semana, que hemos tenido el placer y el honor de poder ir viendo, bueno, que lo tengo por aquí, Jarabacoa OIM, un partido que acababa pues 1-1. Yo diría que fue el partido de los menas, porque primero marcó Hilario Mena por parte de OIM y luego empataba el encuentro en el minuto 56 Jesse Mena, ¿no? A mí un partido que, ¿qué quieres que te diga? No me gustó, me esperaba muchísimo más de este encuentro, ¿no? Un partido muy trabado, un partido de que los equipos proponían
muy pocas alternativas tanto en ataque como en creación. Y curiosamente, porque ahí tenías, fíjate tú, a un conjunto como Jarabacoa, que de la mano de Ramón María Calderé muchas veces intenta sorprender al contrario y sorprender también al fanático de la LDF. Pero a mí este partido me dejó como un poco frío, me esperaba muchísimo más, Peter. Sí, Xavier, definitivamente hay que destacar que Ezequiel Pérez es una figura clave en el equipo de Jarabacoa, es el cerebro del equipo y su ausencia tuvo bastante peso en esa fluidez del juego, ¿no? Del equipo, porque por momentos faltaba esa persona que rompiera esas líneas, que diera ese pase entre líneas, que pudiera marcar la diferencia y por qué no ayudar al equipo más adelante. Definitivamente, como dices tú, fue un partido monopolizado por los menos Vamos con los porque highlights. ambos marcaron y fue algo bien simbólico. El equipo, el encuentro estuvo bastante trabado, bastante reñido en la media cancha y por eso decía que entiendo que la ausencia de Ezequiel Pérez quizás pudo haber marcado la diferencia en ese encuentro donde fue difícil romper entre líneas y llegadas claras las hubo, pero no tantas como esperábamos, pero pudimos disfrutar de este partido. Y yo diría que también, lamentablemente, ¿no? La calidad futbolística a veces se mide, aunque hay personas que no lo comprenden mucho, no lo entienden o no lo aprecian, ¿no? Por la calidad del terreno de juego, ¿no? Y la verdad es que el Junior Mejía presentaba una imagen, al menos por la pequeña pantalla, bastante deficiente, ¿no? Daba la sensación de un terreno mal cuidado, con muchísimas irregularidades. Y esto, claro, cuando tú quieres hacer una apuesta por el toque, también por la velocidad, ¿no? Pues eso penaliza muchísimo, ¿no? Es así y de hecho siento o es mi percepción que le afectó bastante a OIM porque un jugador rápido como Arichel Hernández quizás no tuvo esa oportunidad de romper esas líneas en jugadas por el piso, ¿no? Con el balón por el piso y resultó más complicado de la situación. Y bueno, con todas las lluvias también que han estado cayendo en los últimos días en el país, hizo más complicada esta situación, pero hay que buscar la manera de, de apoyar o que ese engramado pueda mejorar para que el fútbol sea más vistoso, porque hemos visto que el fútbol que plantea el profe Ramón María Calderé con Jarabacoa es un juego de muchos toques, de muchas jugadas clave, pero sin duda alguna y sin Ezequiel Pérez se le resulta difícil que alguien tome esa batuta o ese liderazgo para sacar el valor en limpio del juego y poder desarrollar todas esas jugadas de peligro. Y vamos a afrontar el comentario del último partido de la jornada, ¿no? Atlético Vega Real Moca. Hay que ver, Moca, como lo tenía, como dicen en mi tierra, a huevo. Se va en el marcador con un interesante 0-2, ¿no? Y volvía a marcar Azcona y ahí estaba luego Rosell, aprovechando un error de Juanpi bajo palos, pero luego Moca, perdón, La Vega, demostrando siempre el ADN del profesor La Acevedo, que nunca da un partido por perdido, así lo maten, pues volvió a sacar, yo diría, o a defender, ¿no? Un punto en su campo, ¿no? Y sin duda alguna un punto que vale oro, ¿no? A la primera Sí, raya está Walter. definitivamente, Xavier, debemos contar con que el profe Well debe estar molesto, ¿no? Porque nuevamente le empatan el partido al equipo de Moca. La jornada pasada San Cristóbal se lo empataba y con un jugador menos. Esta vez ganando 2-0, siendo, bueno, el resultado más engañoso del fútbol, donde los futbolistas quizás más se confían con ese 2-0. La Vega pudo venir de atrás, pero hay que hacer énfasis también en una jugada clave, Xavier, que me pareció, no es una jugada clave, sino una estrategia clave, sobre todo de la Beba Acevedo, porque
neutralizó de forma segura a un Alejandro Carrera que esta vez no pudo dar pases entre líneas, esta vez no tenía esa claridad para llevar la bandera o el liderazgo del equipo de Moca y se le hizo difícil. La parte positiva de Moca fue que, bueno, su gran goleador Gustavo Ascona nuevamente se reencontró con el gol y, bueno, tendrán que tomar cartas en el asunto a ver cómo pueden ellos mejorar ese aspecto defensivo que parece que en los últimos segundos tiempos se viene cayendo el equipo o cae en esa falta de intensidad que nuevamente le empatan el encuentro. Así es, y ese marcador de Atlético de Vega Real 2, Moca 2, nos deja con, bueno, de nuevo, vamos a pasar a un consejo publicitario y nada, no se vayan ustedes que en un minuto volvemos a estar aquí en sintonía de alineación titular. Bueno, y seguimos aquí en alineación titular repasando la actualidad del fútbol en República Dominicana, de nuestra LDF, de nuestra selección sub-17 femenina. Un fin de semana interesante el que hemos tenido y cuidadito que todavía queda mucho por ver, ¿no? Y ahora vamos a dar un repaso a esos marcadores que hemos vivido y hemos disfrutado este pasado fin de semana, pero antes de llegar a ello, bueno, a mí me gustaría preguntarle a mi compañero Peter Núñez, ¿no? ¿Cuál es tu sensación general de esa noticia que hemos tenido esta semana con esos banquillos nuevos que han habido en el campo de La Vega, ¿no? Porque yo diría que era noticia, lo estábamos reclamando de hacía varias jornadas, se ha tomado cartas en el asunto. Hemos visto una adecuación para que los jugadores estén mucho más cómodos, pero todavía hay una deficiencia, ¿no? Porque queda muy mala imagen, ¿no? De que tú tengas ahí los banquillos confeccionados y todavía se sigan viendo sillas de plástico alrededor de los equipos, por lo cual tampoco cuesta tanto hacer otro bloque de asientos para que esa imagen quede perfectamente profesionalizada. Sí, Xavier, sin duda alguna debemos estar felices porque se han escuchado esas peticiones que hemos hecho y que el público también ha hecho por las redes sociales en cuanto al tema de los banquillos, ¿no? Entendemos que el trabajo quizás todavía no se ha terminado. Era una situación un poco difícil porque habíamos conversado con el director deportivo de Atlético Vega Real, el señor Edwin Deschamps, el cual nos contaba que lo complejo de colocarle esas lonas o esos techos a los banquillos era que hacía complicado la visión del público que se encontraba en las tres primeras filas, ¿no? De las tres primeras filas de las graderías, porque son bastante bajas, pero sin embargo lograron ellos como colocar los asientos un poco más atrás de forma segura, no estar tampoco tan pegados del público y bueno, ya mostramos esta imagen que es bastante plácida, ¿no? Bastante placentera porque los jugadores por la lluvia de este fin de semana pudieron estar un poco protegidos, pero como bien dices tú, es un trabajo que todavía está a medias, falta un poco más por realizar, pero enhorabuena por haber iniciado el proceso de estos banquillos, que es importante que los jugadores no estén expuestos al medio ambiente, ¿no? Además es un requisito que tenía la LDF con todos los equipos participantes, ¿no? Y quiere decir que, bueno, con calma se van cumpliendo esas solicitudes que hace la competición. Ojalá algún día también se cumpla, ¿no? El que los periodistas tengamos nuestro espacio para poder trabajar en los estadios de la LDF, ¿no? Ahora vamos a comentar un poquito también lo que yo te decía antes también, la sensación, ¿no? De ese equipo que te ha dejado un poquito de dudas en esta primera vuelta. Mira, Xavier, muy aparte de la situación que tiene San Cristóbal y Delfines, que quizás la estimábamos, ¿no? Por la preparación o la planificación previa, y también la actuación de Pantoja, que ha sido un poco decepcionante en esta primera vuelta. Para mí, para Peter Núñez, uno de los equipos que yo esperaba más de ellos es el mismo Atlético Vega Real. Ellos actualmente tienen 2 victorias, 4 empates y 1 derrota.
Yo pensé que el equipo podía estar un poco más alto, ganar un poco más de juegos, pero me ha gustado lo que he venido viendo en los últimos encuentros y entiendo que pueden cambiarle la cara a esa percepción que tengo de esa primera parte. Pero creo que ese equipo puede dar mucho más, puede ser más efectivo y colocarse entre las dos primeras posiciones de la tabla y bueno, ¿por qué no darle esa alegría al pueblo de La Vega y lograr ese primer campeonato, ese campeonato para tan deseado y anhelado por ellos? Lo que está claro es que lo que haces es lo que recibes, ¿no? Tú haces un buen proyecto, trabajas con seriedad, con profesionalidad, preveyendo una temporada medio larga como la que vivimos en la LDF y difícilmente los resultados no te acompañan, ¿no? Cuando tu proyecto está pues con pies de barro, ¿no? Pues luego tienes que sufrir esas consecuencias y lamentablemente, o por suerte, yo diría que lamentablemente, ¿no? La LDF te permite ir reajustando tus plantillas conforme van pasando las fechas, porque se pueden ir incorporando jugadores casi bien durante toda la competición. Hay un pequeño margen de fechas sin poder adquirir refuerzos, pero ya hemos visto también con las últimas adquisiciones de algunos equipos, ¿no? Cómo también ahí se juega un poco con la trampilla, por llamarlo de alguna forma. Delfines del Este no ha hecho bien las cosas, Atlético San Cristóbal no ha hecho bien las cosas, Atlético Pantoja no ha hecho bien las cosas y son consecuentes luego los resultados que le están acompañando, ¿no? Es así, Xavier, es así, y es algo que yo entiendo que mucha fanaticada puede estar decepcionada por ese poco trabajo, porque entendemos que en San Cristóbal hay una gran afición del fútbol y quisieran ver a su equipo un poco más competitivo, más arriba. También está el tema de los Delfines del Este, que quieren venir a jugar aquí en el sector del Este, en Santo Domingo Este, donde hay una, ya lo hemos dicho muchas veces, hay una afición ávida de fútbol que quiere fútbol aquí en la zona, pero con un proyecto interesante o por lo menos que batalle, pero tener un equipo que hasta ahora o en la primera parte no lograr sumar puntos es difícil que cuando empiecen a jugar aquí logren ese compromiso de la afición, del fanaticado, de la fanaticada de asistir al estadio y bueno, veremos qué sucede, pero ojalá puedan darle cambio a esa cara que tiene ese equipo de Delfines porque sería más bonito la LDF, más competitiva, porque lo dijimos al principio, una LDF a pesar de que son 8 equipos, no la hace menos interesante, la hace más competitiva, pero cuando hay equipos que se alejan o su proyecto no se vuelve tan sólido, lo hace muy complicado de seguirlo y que la gente pueda unirse a esa fanaticada que sigue a esos equipos. Y recuerden de que los marcadores que hemos tenido en esta séptima jornada fueron Cibao 5, Atlético San Cristóbal 1, Delfines del Este 0, Atlético Pantoja 5, Jarabacoa 1, OIM 1, Atlético Vega Real 2, Moca 2, que nos dejó una tabla clasificatoria de la siguiente forma, Peter. Cibao en la cima de la tabla con 17 puntos, Jarabacoa en la segunda posición con 13, Moca muy de cerca en la tercera con 12 puntos, Atlético Vega Real metido en la pelea con 10, OIM con 8 pero un partido menos, Atlético Pantoja con 7 pero un partido menos, Atlético San Cristóbal con 5 buscando de luchar y meterse en el hexagonal y un Delfines del Este que no tiene ningún punto hasta ahora. Bueno, Peter, y ya para despedir el programa, ¿dónde te podemos seguir durante el resto de la semana? Bueno, estamos en Twitter como @Capitán Peter 10, los sábados en Mister Deportes Radio de 11 a 1 por CDN en radio, martes y miércoles en La Voz Radio junto a Xavier Cadalso y los lunes y viernes aquí en Alineación Titular. Y recuerden que a este servidor también lo pueden seguir en La Voz Radio, pues de lunes a viernes, en Alineación Titular los lunes y los viernes, y como no, en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía y no se pierdan la actualidad del fútbol dominicano aquí en Alineación Titular. Bye bye, hasta la próxima.